Gracia y paz, amados hermanos. Es bien sabido que el tema de las lenguas es un tema que divide al pueblo evangélico. Cuando hablamos de lenguas o el don de lenguas, no todos los creyentes tenemos el mismo pensamiento. Para muchos es un tema secundario que tampoco debería separarnos tanto. Para otros es un tema muy importante en sus vidas, en el cual sí que ven motivo para estar separados de algunos creyentes. Por un lado tenemos aquellos que no creen en absoluto en el don de lenguas. Por otro lado tenemos otros que sí creen en el don de lenguas como algo vigente para nuestro tiempo. Para unos, las lenguas siempre han sido exclusivamente idiomas humanos y que lo que vemos en las palabras del apóstol Pablo a los Corintios es una hipérbole y que realmente en su explicación sobre el don de lenguas no se refiere a idiomas extraños o un lenguaje no comprensible a la mente humana. Para otros hay una diferencia entre las lenguas de Hechos 2, que claramente eran idiomas, y las lenguas que se muestran en Primera de Corintios, que para ellos sí aluden a un lenguaje distinto, no comprensible para el ser humano y que únicamente Dios podría entender. Para unos existen lo que llamaríamos lenguas angelicales, para otros eso es una expresión de Pablo, pero no hay registro de tales lenguas angelicales. Así que no todos tienen el mismo pensamiento sobre el tema de las lenguas. Pero este mensaje no se trata tanto de discernir quién está acertado en ese punto, pero sí aclarar algunas cosas que para mí son muy importantes. Y espero que esto sirva para todos, especialmente para aquellos que creen en el don de lenguas, que creen en las lenguas a veces extrañas, incluso en las lenguas angelicales, o más todavía, para aquellos que las ponen en práctica en la iglesia. Porque también hay personas que creen en las lenguas, pero las llevan en un ámbito más privado, pero hay otros que las buscan manifestar seguidamente en la iglesia. Es decir, hay iglesias, hay congregaciones donde el tema de las lenguas se hace visible, ¿no? Y uno lo ve en muchos de los cultos y en muchas de las reuniones. Por eso me gustaría traer algo que muestra la escritura delante de todas aquellas personas que hacen uso de esas lenguas que ellos creen y que ellos sostienen en medio del culto y ver en la escritura si la manera como ellos lo están practicando es correcta o no. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y observamos Primera de Corintios, capítulo 14, donde ahí entraría, ¿no?, todo nuestro debate sobre el tema de las lenguas, hay algo que no podemos pasar por alto y que creo que eso es realmente sencillo de entender y debe ser aplicado porque si Pablo habla, entendemos que habla inspirado por el Espíritu Santo. En Primera de Corintios, el capítulo 14, el apóstol Pablo dice en el versículo 27 y 28, si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Es decir, aquí lo que vemos dicho por el apóstol Pablo a la reunión del culto, en el momento del culto congregacional, es que en caso de que hubiese lenguas, debe ser uno o dos o máximo tres. Es decir, Pablo ya presupone que no pueden ser más de tres personas, que no pueden ser más de tres personas las que participan en el hecho de hablar en lenguas en el culto. Pone un límite, el límite de tres personas. Además, Pablo añade otra cosa, que deben hablar en orden, es decir, que ese máximo de tres personas no pueden hablar en lenguas a la vez. No puede ser al mismo tiempo. Tiene que ser uno, luego tiene que ser otro y luego tiene que ser otro. Es decir, tiene que ser un máximo de tres personas, según lo que dice Pablo, y tiene que ser en orden. Y añade otro presupuesto el apóstol Pablo. Añade que debe haber un traductor. Debe haber un traductor, debe haber un intérprete. Esa es la mejor palabra que podríamos utilizar. Alguien que interprete esas lenguas, alguien que traiga a la iglesia el mensaje de esas lenguas, alguien que traiga a la congregación
el mensaje que en lenguas se está pronunciando. Así que tres aspectos Pablo establece como normativa en el culto congregacional. Tres personas como máximo deben hablar. Primer aspecto, la cantidad de personas. Tres. Uno, dos o máximo, dice Pablo, tres. Segundo aspecto, el orden, el no solapar las lenguas. Es decir, hay un máximo de tres personas y Pablo establece que deben ser en orden, no al mismo tiempo. Y tres, la tercera cosa que Pablo establece como normativa es que haya un intérprete, un intérprete. Así que todo lo que salga de ese modelo, más allá de si creemos en la vigencia del don o no, más allá de que si creemos que son lenguas humanas o hay lenguas angelicales o lenguas espirituales, más allá de lo que pensamos, debe estar sometido al orden bíblico. Es decir, si en tu iglesia alguien, vosotros creéis en las lenguas en el culto y os gusta que haya lenguas en el culto y buscáis que haya lenguas en el culto, debe hacerse por lo menos en base a la palabra de Dios. Pablo escribe estas cosas para traer orden. La Biblia establece también por mano del apóstol Pablo que todo en la iglesia debe hacerse con orden y decencia. Es decir, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de que en el culto no debe haber desorden. Pablo incluso dice que podría llegar personas que no conocen la palabra, que no conocen a Dios, y podría pensar que en la iglesia están todos locos. Y Pablo lo hace como una crítica. No tiene nada que ver con Hechos 2 y que ninguno me vaya a decir, ya en Hechos 2 también pensaban que estaban embriagados. Deberían entender mejor el contexto de Hechos 2 y por qué llegaron a pensar que estaban embriagados y por qué hicieron esa burla. Pero Pablo, en su carta a los Corintios, habla de un tono correctivo. Les está llamando la atención porque son inmaduros, porque se están dejando llevar por las emociones, porque se están dejando llevar muchas veces por la soberbia, por el exhibicionismo y algunas cosas así que Pablo quiere corregir en esa iglesia y por eso habla con un tono más correctivo y dice de manera correctiva que si en el culto se empiezan a dar prácticas de manera desordenada, la gente pensaría que están locos, que están mal de la cabeza y que eso no debe ser así. Pablo también establece que todo en la iglesia debe ser para edificación. Por eso el apóstol Pablo establece que debe haber un traductor en cuanto a las lenguas, porque si alguien habla en un idioma que yo no comprendo, si yo hablo en un idioma que el de al lado no comprende, si lo que sale de mi boca son palabras que la iglesia no entiende, Pablo entiende que eso no edifica absolutamente a nadie. Y por eso Pablo, que enseña que todo en la iglesia debe ser para edificación, establece que si no hay intérprete, que es mejor que esa persona se calle y se lo guarde para él con Dios, que lo lleve en un ámbito privado. ¿Por qué? Porque si no vas a edificar a la iglesia, entonces cállate, porque algo que la iglesia no va a entender, algo que la iglesia no va a comprender, es mejor que no se diga porque todo debe ser hecho para edificación. Que eso lo podemos aplicar a otras áreas del culto. Cada cosa que gente establece en la iglesia que no edifica, que simplemente es teatro o es ruido o son imágenes o son bailes que no edifican, que no aportan un mensaje que edifica a la iglesia, no pinta nada en el culto al Señor según la norma establecida por Pablo que habla inspirado por el Espíritu Santo. Y en cuanto al tema de la edificación, el mismo Pablo dice algo muy curioso. Porque en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 18 y 19, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes o más que todos vosotros. Así que Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero mira lo que dice el 19. Sin embargo, en la iglesia, mira lo que dice Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Primero, Pablo establece que él habla en lenguas más que cualquiera de la iglesia. Que si alguien puede estar hablando en lenguas en la iglesia es Pablo. Que si alguien puede pronunciar palabras en lenguas, en idiomas diferentes, es Pablo. Pero Pablo dice, yo podría hablar más que vosotros en el culto en lenguas, pero prefiero venir con 5 palabras con mi entendimiento para edificar antes que traer 10.000 palabras en lenguas que no van a edificar absolutamente a nadie. Ahora, pongamos todo esto sobre la mesa. Pablo prefiere que las lenguas se queden en un ámbito privado, porque Pablo dice, si no van a edificar,
si no van a aportar nada al culto, yo prefiero guardármelas en un ámbito privado. Y la preferencia de Pablo establecida por él, ¿cuál es? Yo prefiero llegar para vosotros y hablar de una manera que lo entendáis, hablar con mi entendimiento, hablar palabras comprensibles para la iglesia, para edificar, porque todo tiene que ser para edificación. Y luego Pablo establece esas tres normas en la iglesia para que se mantenga el tema de la edificación y también para que se mantenga el tema del orden y la decencia. Con todo esto que está en la Biblia, hermanos, que no es que lo diga una persona cualquiera que piensa de esa manera, son cosas que Pablo ha establecido. Ahora, miremos algunos cultos y qué cosas no son bíblicas. Uno, no son bíblicas que un pastor llame a la iglesia entera a hablar en lenguas cuando Pablo ha puesto unos límites inspirado por el Espíritu Santo. Así que cuando un pastor dice, hablen todos en lenguas, esto no tiene fundamento bíblico. Dos, no tiene sentido ni fundamento bíblico un pastor que en medio de frase y frase, de mensaje y mensaje, habla cosas en lenguas. Pastores que de repente empiezan a decir cosas en lenguas y tal, no tiene fundamento bíblico según lo que dice Pablo. O sea, ellos son mejores que Pablo, saben más que Pablo. Pablo dice que podría hablar en lenguas más que todos, pero prefiere traer palabras con entendimiento. Así un pastor que entre frase y frase cuela unas lenguas, eso tampoco tiene fundamento en la palabra. Ahora, que la iglesia hable más de 3 personas no tiene fundamento en la palabra. Ahora, que se hable en lenguas y no haya intérprete no tiene fundamento en la palabra. Ahora, que se hablen más de que 2 personas a la vez y en lugar de orden no tiene fundamento en la palabra. Lo que pasó en Hechos capítulo 2, el cumplimiento de la promesa del libro del profeta Joel, el derramamiento del Espíritu Santo ese día, es un caso especial, el cumplimiento de una promesa y algo único en el tiempo del plan redentivo de Dios. Pero la regla que vemos establecida por Pablo para el culto debe ser respetada. Por lo tanto, más allá de lo que creamos sobre las lenguas, como les he dicho, esto no es de creer o no creer, esto es que sí creen, que sí creemos que cualquiera que crea en las lenguas tiene que partir de la base bíblica y del fundamento bíblico, que hable uno o dos o máximo 3, que sea en orden, no a la vez, y que haya un intérprete entre uno y otro para que edifique a la iglesia, porque si no, no sirve de nada. Y por otro lado, cuando se trata de los líderes, de los que enseñan, de los que predican, que tomen el fundamento del apóstol Pablo. Él podía hablar en lenguas más que todos, pero Pablo dice que en la iglesia es mejor 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras en lenguas. Eso es un fundamento bíblico y yo lo único que deseo de todo corazón es que cualquiera de ustedes que vaya a cualquier iglesia de cualquier denominación, por lo menos pida que si se va a practicar esto, que se practique conforme al orden y el modelo bíblico. Todo lo que se sale de eso, es decir, personas al mismo tiempo cada domingo o cada culto hablando o sin intérprete, se sale de lo establecido por Dios en su palabra. Más allá, repito, de lo que pueda creer cada uno, lo que sí debemos tener claro es que nuestra vida como creyentes e iglesia debe someterse a Dios y su palabra. El Señor de la iglesia es Dios. El Señor de la iglesia es Cristo. Dios ha establecido normas para su iglesia. Dios ha establecido principios para su iglesia. Dios ha establecido fundamentos para su iglesia. Y el mismo Dios que por el Espíritu da dones a su iglesia, también establece la función de los dones y el orden en el que los dones deben ser aplicados. Así que nos queda a nosotros como creyentes someternos al Señor de la iglesia y respetar las normas que Dios mismo ha establecido. Espero y repito que más allá del pensamiento que tengan sobre las lenguas, si ustedes son de las personas que son más dadas a estar en una iglesia donde se hablan muchas lenguas, que al menos hagan las cosas conforme a la palabra de Dios, porque al final esto es nuestra regla de fe y práctica. Espero que este vídeo sea útil para todos y que lo puedan compartir con más personas y siempre dejar un buen me gusta para apoyar nuestro contenido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.